El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 23 de febrero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Simplemente un titular, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica, y es que Venezuela podría empezar a recibir vacunas contra el coronavirus en el marco del Fondo Global COVAX para este fin, según lo ha declarado un asesor del gobierno interino a la agencia de noticias Reuters. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Casto Cando es periodista, reportero, forma parte del equipo de Primer Informe, es investigador. Casto, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues mucho interés de conversar contigo acerca de lo que está ocurriendo con la comunidad internacional y Venezuela. Ayer comentábamos con la audiencia no solo las sanciones aprobadas por la Unión Europea contra 19 funcionarios venezolanos por violación de derechos humanos y por socavar la democracia en nuestro país, también las declaraciones que ha ofrecido el gobierno norteamericano al respecto. Yo te pediría un comentario inicial de tu parte. Te escuchamos. Bueno, yo creo que estos anuncios que se hicieron, no solamente el tema de las sanciones de la Comunidad Europea, sino también las declaraciones del nuevo canciller de Estados Unidos, Anthony Blinken, han sido y continúan siendo condenatorias. Es decir, por ahora no se ve que vaya a haber un cambio, a pesar de que se ha hablado de que la Unión Europea iba a abrir un compás de negociaciones o iba a apoyar, etcétera. Yo creo que está manteniéndose un nivel de presión que es muy importante, porque cuando dos organizaciones como Estados Unidos y la Unión Europea y luego muchos otros sancionan a un país, a una persona, básicamente ocurre, el primer efecto que ocurre es que esta persona se desbancariza, es decir, se le dificulta tremendamente tener presencia en el sistema financiero internacional. Entonces se ve obligado a utilizar testaferro. Cuando una persona es sancionada, su círculo alrededor también es sancionado. Y bueno, este es un tema que se está manteniendo, ¿no? Es decir, que va a continuar. Yo no hay razones para pensar que esto se vaya a aflojar, ¿no? Por ahora. Justo quería preguntarte, porque comentábamos con los amigos oyentes la reacción del Departamento de Estado, al menos en redes sociales, felicitando a la Unión Europea por esa decisión, hablando, bueno, de la necesidad de una coordinación con relación a Venezuela. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, yo creo que en primer lugar hay un convencimiento de que una negociación con Maduro nunca va a llegar a nada, ¿no? Porque en lo sustancial Maduro nunca ha cedido y no ha mostrado tampoco interés de ceder. Y lo esencial tanto para Estados Unidos como la Unión Europea es, en primer lugar, elecciones presidenciales libres y monitoreadas, ¿no? Eso no lo va a aceptar, no lo ha aceptado, pero esa es la propuesta fundamental. Y yo creo que la unión de las fuerzas, de estas dos fuerzas, me parece que es muy importante. Recordemos que esto se está produciendo en un contexto de conversaciones y negociaciones entre grupos de la oposición en Bogotá, que por cierto acaba de hacer público el propio embajador Story. Es decir, que hay toda una estrategia que está perfectamente coordinada, y yo creo que esto va a seguir representando un problema para el régimen, porque como te digo, ¿no? Hay posibilidades de más sanciones, hay posibilidades de más acciones conjuntas, ¿no? Hay acuerdos entre importantes actores, ¿no? De la Comunidad Europea, y luego hay todavía mucha tela que cortar, sobre todo en el tema de, por ejemplo, los casos criminales que hay, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como mira, están ocurriendo cosas muy interesantes. Por ejemplo,
Estados Unidos acaba de aprobar en enero una ley que se llama la Ley de Transparencia, que por primera vez quita el velo protector que había sobre empresas registradas mejor dicho, que fueron utilizadas para abrir cuentas bancarias en Estados Unidos. Y luego en Europa, eso es una tendencia. Vimos que, por ejemplo, hace un par de semanas un país como Luxemburgo, que es un importante centro financiero europeo, también destapó, es decir, ya es imposible en Luxemburgo abrir una cuenta utilizando una compañía registrada sin que se sepa quién es el beneficiario final. Entonces, hay una serie de pasos que están escalando, están profundizando más, están poniéndole más dificultades, más obstáculos a toda la movilización del dinero, que en el fondo es lo que mantiene a Maduro en el poder. Es decir, ¿por qué la figura, por ejemplo, de Alex Saab es tan crucial? Bueno, porque ese era el hombre que manejaba las finanzas de Maduro, del régimen, las finanzas ocultas, las finanzas negras, no solamente en Europa, sino también con regímenes sancionados como Irán, como incluso con grupos sancionados en Rusia. Es decir, viene ahora un escalamiento, en mi opinión, de este tipo de situaciones que van a dificultar tremendamente por lo menos el tema financiero para el régimen. Justo quería preguntarte, Castro, con relación a este caso de Alex Saab, ha habido dos pronunciamientos en Estados Unidos, en Miami, en Florida. Uno, advirtiendo que no reconocen su condición de diplomático, de agente diplomático, la advertencia que han hecho los fiscales sobre el manejo que puede hacer o hace el régimen venezolano de este tipo de títulos para tratar de ofrecer algún tipo de impunidad, eso en primer lugar. Y otra decisión negándose a eliminar, bueno, la solicitud, la petición de detención que pesa en su contra. Yo te pediría un comentario sobre estos temas. Te escuchamos. Bueno, mira, la argucia de los documentos diplomáticos no es la primera vez que se ha usado. Recordemos el caso, por ejemplo, de Hugo Carvajal, que también presentó documentos diplomáticos cuando fue detenido en Aruba, ya hace unos años, que no fueron validados, porque el problema de los papeles diplomáticos, del pasaporte diplomático, no es tanto de quien emite el documento, sino de quien lo acepta. Es decir, no hubo una aceptación, no hubo una designación, no hubo lo que llaman el placet, el otorgamiento del placet diplomático a esta persona, por lo cual entonces el hecho de que tenga un pasaporte no lo protege, él no estaba en una situación de diplomático activo en ninguna parte, ¿no? Por un lado. Y la otra cosa, también se usó, por cierto, en el caso de los narcosobrinos. Ellos presentaron pasaporte diplomático y nada, pues no hubo ningún efecto, se los llevaron igual. Y por eso que el régimen siempre habla de un secuestro, como están hablando. Es decir, es la misma. Esto es simplemente, mira, esto es una cosa muy sencilla de las leyes diplomáticas internacionales, ¿no? Aquí no se está violando nada. Pero lo más interesante ocurrió hoy, que fue una conversación que se produjo hoy entre el secretario de Estado Blinken de Estados Unidos con el canciller de Cabo Verde, en la cual están reafirmando convenios de cooperación. Fíjense, por ejemplo, que se firmaron ahora, se van a firmar convenios entre la Guardia Costera de los Estados Unidos, hay un programa que ellos tienen con el equivalente a Cabo Verde, es decir, están estrechando relaciones, cosa que no se hizo, una cosa muy interesante porque eso no ocurrió durante la administración Trump. Sin embargo, Biden, yo diría muy inteligentemente, en el caso del canciller, del secretario de Estado, Blinken, está estrechando los lazos diplomáticos. Fíjate que hubo una llamada telefónica, pero no se mencionó el caso de Alex Saab, pero se mencionaron una serie de acciones que el gobierno de Estados Unidos se va a comprometer a traer inversiones importantes y significativas a Cabo Verde. Entonces, eso es una jugada muy interesante, muy estratégica. Es decir, si quieres recursos, si quieres que te apoyemos, entonces sigue con nosotros. Es decir, esto es todavía una decisión o una acción más en la dirección de estrechar lazos, naturalmente también considerando ese caso muy específico, que es el caso de Alex Saab, que compromete o sea, que es probablemente
uno de los más altos, una de las personas más buscadas, de más alto perfil, buscada por la justicia de Estados Unidos. En Venezuela y también en Colombia, bueno, los medios de comunicación hablan de la posible extradición inminente, la entrega a las autoridades norteamericanas por la decisión de mudar, aunque eso ocurrió hace tiempo, a su familia a Rusia, y la especie de advertencia emitida por el régimen venezolano. Si, bueno, decide revelar alguna de las informaciones que él maneja, yo te pediría tu comentario, Casto, te escuchamos. Bueno, el régimen ha probado varias veces, incluso en términos de desespero, la importancia que tiene Alex Saab para lo que ellos están. Es decir, mira, Alex Saab tiene la llave a un tesoro que debe ser, por la reacción del régimen, debe ser formidable, ¿no? Porque una cosa es que tú tengas a una persona que la detienen, ¿no? Y simplemente, si es una persona de esta naturaleza, bueno, entonces lo sustituyes, ¿no? Y pones a otro operador, como hay varios que trabajan para el régimen de una manera oculta o abierta. En el caso de Alex Saab, aparentemente tiene unas llaves y unas claves y una situación que lo hace insustituible. Entonces, y eso es lo muy interesante, ¿no? Porque Alex Saab ha participado en negocios secretos con Irán, por ejemplo. Sabemos que, o hay sospecha de que hay una negociación o de suministros de material radioactivo, de uranio posiblemente. Hay convenios para suministro de armamento iraní a Venezuela. Es posible que Alex Saab estuvo metido en el medio de todas esas negociaciones, y toda la cantidad de información que puede suministrar, por supuesto, es decisiva y es muy mortal para el régimen. Por eso es que es muy importante este desenlace, ¿no? Yo creo que ahí el régimen siente que se juega su futuro, por eso es que ahora sale con todas estas amenazas de que la FARC o las ELN van a pelear con todo lo que tienen, etcétera, las amenazas de Santrich. Es decir, ellos están sintiendo que se les viene encima una cosa tremenda y están como anticipando las jugadas, están tratando de moverse. Y bueno, esto es lo que se puede ver sin saber exactamente, como lo dije al principio, ¿no? ¿Qué es lo que tiene por debajo? ¿Cuáles las cartas maestras que tiene escondidas Alex Saab, que no las va a poder mantener ocultas y que van a causarle un tremendo daño al régimen de Maduro? Casto Cando, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, periodista, investigador, forma parte del equipo de Primer Informe, ofreciendo detalles acerca de, bueno, las medidas anunciadas por la comunidad internacional, la Unión Europea, declaraciones desde los Estados Unidos y este caso que efectivamente tanto interés ha generado para el régimen de Nicolás Maduro, sobre todo en los últimos tiempos. Bueno, que lo ha obligado a defenderlo a capa y espada dentro y fuera de nuestro país para evitar su entrega a las autoridades norteamericanas. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela más allá de nuestras fronteras. Lo hacemos con algunas de las noticias publicadas en páginas web y las compartimos vía streaming. La agencia de noticias Reuters advertía un poco más temprano que Venezuela podría empezar a recibir vacunas a través del Fondo Global COVAX en el mes de mayo. Esto según declaración de un asesor de Juan Guaidó. Venezuela podría comenzar a recibir vacunas contra el coronavirus vía el programa COVAX en el mes de mayo, según un asesor, dicen ellos, del líder Juan Guaidó, que ofreció esta declaración este martes, advirtiendo que el tiempo dependerá de cuándo el Tesoro de los Estados Unidos aprueba el uso de los fondos para estas inoculaciones. Habrá que ver cómo se desarrolla esta información. Si se concreta, sería una extraordinaria noticia, siempre y cuando sea distribuida la vacuna o con la participación y coordinación de organismos internacionales. Y lo decimos por lo que se discutió hoy en la Asamblea. El régimen de Maduro incumple protocolos internacionales en el proceso de vacunación. La denuncia la hicieron varios parlamentarios, entre ellos la diputada Dinora Figuera, el Otomo del Nacional. Denunció que el oficialismo ha excluido a grupos de personas vulnerables como los adultos mayores o quienes padecen de enfermedades crónicas. En su lugar ha priorizado a miembros de su séquito. Bueno, esa fue la palabra que utilizó. Y bueno, hay que incluir allí diputados de la Asamblea Nacional oficialista, que evidentemente no están en primera fila en el combate de la pandemia del coronavirus en nuestro país. También destaca el Nacional a 2 años del incendio de la ayuda humanitaria, un momento nefasto, les diría yo, en la historia reciente de nuestro país, la metáfora de un país que aún clama por el ingreso de medicinas y alimentos, un trabajo especial que publica el Nacional con testimonio de la diputada Manuela Bolívar. Ella recordó en esas declaraciones al Nacional la emergencia, agregó que ha tenido consecuencias más agudas que tomará mucho tiempo superar. Y muy mal todo en torno a ese tema, los operativos y el operativo para el ingreso de la ayuda humanitaria. Lo recordamos como si fuera ayer, no solo, digamos, los grupos armados en la frontera. Ustedes recordarán el asedio en la frontera con Colombia, en la frontera con Brasil. A los ciudadanos que se aglomeraron allí para recibir la ayuda, la quema de buena parte de ese material que estaba ingresando a Venezuela. Y bueno, una situación que no se pudo concretar. Un montón de insumos que se quedaron allí y luego fueron repartidos, yo les diría que de la peor manera, y no llegaron a quien los necesitaba. El Universal destaca declaración, o mejor dicho, mensaje del régimen de Maduro. Venezuela rechaza pretensiones de Alemania de erigirse en sus instituciones electorales y jurídicas. Bueno, esto tiene que ver con la declaración del gobierno alemán sobre la necesidad de investigar lo que se ha denunciado contra el régimen venezolano, que figura, por cierto, en el informe la Misión de Determinación de Hechos. Tras la derrota, esto está entre comillas, en su apoyo a los golpistas, la derecha alemana quedó al borde de la locura, pretende dirigirse a instituciones electorales y tribunales penal de Venezuela. Bueno, lo cierto es que, y habría que recordar, y lo comentamos con ustedes, las conclusiones de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, cuyo mandato fue prorrogado 2 años más, que encontró elementos para pensar que se cometen delitos de lesa humanidad, crímenes atroces en Venezuela. El punto número 63 de las conclusiones advertía que los estados deberían considerar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones y los crímenes identificados en el presente informe de conformidad con su legislación interna y pertinente. Y creo que a eso hace referencia Alemania cuando pide que se investigue, se averigüe, que eso no quede impune por la gravedad de los hechos que están reflejados allí. Además que fue, digamos, el insumo o uno de los insumos fundamentales para la decisión de sancionar a 19
nuevos funcionarios venezolanos. En el ámbito internacional, algunas informaciones. Alberto Fernández, declaración del presidente de Argentina, que ya ha generado toda clase de reacciones en redes sociales, da por cerrado el escándalo de las vacunas en su país. Terminemos con la payasada. Esto lo dijo textual en rueda de prensa conjunta con el mandatario mexicano. Él está de visita en ese país. El caso planea sobre la visita a México del presidente argentino que busca liderar la respuesta de la pandemia en Latinoamérica. Y así como Argentina, ha ocurrido en Perú, ha ocurrido en España, en Venezuela la diferencia es que se vanaglorian de ello, del uso político, del manejo para los suyos de las vacunas contra el coronavirus. El golfista Tiger Woods, esta es una noticia que preocupa mucho en el mundo del deporte, hospitalizado tras sufrir un accidente de coche en Los Ángeles, también lo destaca el País de España. Vamos a reponer algunos de los videos de la jornada, de ser posible. Si no hay ningún problema, tratamos de hacerlo en el siguiente corte. Me parece que no va a ser posible. Los tenemos, perfecto. Vamos a iniciar con declaración del departamento. Empezamos con la diputada, perdón. La diputada María Mulino tomó la palabra hoy en la Asamblea Nacional en la sesión de la Comisión Delegada en el debate sobre el acceso igualitario a las vacunas, a la salud en nuestro país y el rechazo a la politización de la salud. Vamos a escuchar lo que ella decía, los argumentos sobre este tema, el manejo que se ha hecho con las primeras dosis de esta vacuna rusa Sputnik 5 que han llegado a nuestro país. Escuchemos. Presidente y demás miembros de la Comisión Delegada. La salud como derecho fundamental, asociada indisolublemente a la calidad de vida y al desarrollo humano, constituye un derecho social fundamental que el Estado garantiza a partir de un sistema sanitario de servicios gratuitos como parte del derecho a la vida. Pero sobre todo el Sistema Público Nacional de Salud debe dar prioridad a la promoción de la salud, a la prevención de las enfermedades, garantizando el tratamiento oportuno y la rehabilitación de la calidad de vida de los más vulnerables. A Venezuela llegó la vacuna Sputnik V proveniente de Rusia y nos preguntamos, ¿cuál será el protocolo a seguirse en Venezuela para esta vacunación? ¿Cómo se va a identificar a las poblaciones prioritarias? ¿Cuál va a ser la política que se va a implementar para esta vacunación? Cuando comparamos con los países desarrollados del mundo, ante el arribo de las distintas vacunas contra este virus que ha originado tanta muerte y contagios con secuelas importantes en la salud, se han establecido planes serios de vacunación donde se identifican a las personas más vulnerables, aquellas con más edad, con patologías graves, aquellas quienes estén en más riesgo de ser afectados, desde luego un orden de prelación correlacionado a la vulnerabilidad de la persona ante la enfermedad. Sin embargo, en Venezuela, ¿qué se ha dicho sobre este plan de vacunación? ¿Qué ha dicho Nicolás Maduro sobre esta planificación o este protocolo previsto? Y a este respecto me voy a remitir a lo reseñado en los diarios a partir del discurso de Nicolás Maduro. 16 de febrero del 2021, BBC News. Nicolás Maduro dijo que se vacunaría a todo el personal médico y sanitario, a los sectores más vulnerables y luego a los educadores, que deberán incorporarse a las aulas en marzo con el regreso a las clases presenciales. Pero también añadió que tendrá prioridad los militantes del movimiento Somos Venezuela, un partido político liderado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Tampoco se conocen los resultados de los ensayos que se iniciaron en octubre con voluntarios venezolanos. El Tiempo, 17 de febrero. Personal sanitario, brigadistas que hacen trabajos casa por casa, trabajadores sociales, cuerpos de seguridad y autoridades que hacen trabajo de calle, entre ellas los diputados electos el 6 de diciembre. Textualmente, indica El Tiempo, Maduro señala, Cilia Flores y yo apenas podamos en las prioridades, en la llegada procederemos a vacunarnos. Bueno, parte de las declaraciones de la diputada María Mulino, país, Venezuela tuvo la posibilidad de intervenir hoy en la Asamblea Nacional en esta sesión virtual donde discutieron sobre el acceso a vacunas en nuestro país. Es evidente lo que está ocurriendo en la politización, lamentable politización de este tema.
por la gravedad de la pandemia, además por las observaciones, las recomendaciones harto conocidas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud sobre las prioridades en estos casos para defender a los más vulnerables, incluyendo el personal de salud que está en primera línea, no ningún dirigente político que está en primera línea, y luego a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM.
Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y al cierre, a propósito del tema con el cual abrimos el programa en conversación con Casto Ocando, y tiene que ver con la comunidad internacional, su preocupación sobre Venezuela, las sanciones, las recientes sanciones aprobadas por la Unión Europea. Bueno, hoy se conoció de una declaración, o mejor dicho, un reconocimiento del Departamento de Estado al diputado del exilio Carlos Paparoni, quien ha investigado de cerca las denuncias por corrupción contra este empresario colombiano Alex Saab, que está a la espera de su extradición en los Estados Unidos. Hay una declaración que ofreció la subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Programas para el Hemisferio Occidental en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Heide Fulton. Y vamos a reponer esta declaración, que es muy breve, reconociendo este trabajo realizado, entre otros, por el diputado Carlos Paparoni. Escuchemos. El Departamento de Estado honora a 12 personas que combaten la corrupción y luchan por la transparencia y la rendición de cuentas en todo el mundo. Ellos se unen a muchas otras personas en Latinoamérica y el Caribe que están comprometidas con la transparencia y la rendición de cuentas. Por ejemplo, Carlos Paparoni, investigador clave y portavoz contra el uso corrupto del régimen de Maduro de su programa de alimentos subsidiados en Venezuela. El Departamento de Estado honora a 12 personas. Parte de las declaraciones que ofrecía son muy breves de esta funcionaria, subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Programas para el Hemisferio Occidental en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley sobre, este reconocimiento, entre otros, al diputado Carlos Paparoni. Él escribió en su cuenta en Twitter que esta lucha terminará cuando haya justicia para el pueblo venezolano. Estamos enfocados en los que nos toca desenmascarar a todos los criminales y culpables de la crisis que sufrimos en nuestro país. Bueno, parte del trabajo que se está realizando para dar cuenta efectivamente de lo que ha pasado y el manejo irregular de los recursos. Una de las justificaciones, por cierto, una de las razones, mejor dicho, porque eso no tiene justificación, una de las razones que explican la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país, según el informe de la Misión de Determinación de Hechos, que es un elemento novedoso. Ellos concluyeron que la corrupción, es una de las motivaciones para la violación, que están detrás de la violación de derechos humanos en nuestro país, justamente para que los responsables permanezcan en la más absoluta impunidad. Y hablan allí en el informe sobre la cantidad de casos, más de 80, y estoy hablando de memoria, abiertos en el exterior por manejo irregular de recursos venezolanos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Heaven Stars en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.